minutos hablaremos de las fuerzas que actúan en el vuelo de una aeronave. Igualmente, trataré de resumir cuáles son las 4 fuerzas que actúan en el vuelo. Igualmente también traerá alusión a algunos elementos que participan en el movimiento de la misma. Como primera instancia, encontramos al empuje y recordamos estos aspectos del empuje. Traemos alusión a la tercera ley de Newton, la cual nos indica que toda acción tiene su reacción. En este caso estaríamos hablando de las turbinas del avión. En este caso, cuando hablaríamos de la acción en las turbinas del avión, todos los gases, acumulación de gases que se generan y generan una acción, el empuje. E igualmente, ¿cuál sería la reacción? La reacción sería el movimiento de la aeronave hacia la parte de adelante. Esa sería nuestra primera resistencia. Igualmente recordemos que empuje en inglés es thrust, ya que así encontraremos en algunos manuales su significado. Hablamos de nuestra segunda resistencia, que en este caso es la sustentación. E igualmente en inglés, como lo encontraremos en algunos manuales, hablaremos de lift. En este caso, hablamos que la que crean la sustentación en el avión es los planos aeronáuticos. Igualmente, como en la primera fuerza traíamos alusión a la ley de Newton, en esta traeremos también la tercera ley de Newton e igualmente la teoría de Bernoulli. Que recordemos que es el que dice que el aire que pasa por encima del ala es aumentado y en este momento la presión disminuye. Esa sería nuestra segunda fuerza. Vamos a nuestra tercera fuerza, que en este caso hablaríamos del peso. O como viene en inglés, lo podremos conocer como weight. En este caso, hablamos de la segunda ley de Newton. Es la que podemos aplicar en este tipo de fuerza, ya que esta nos indica que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y en este caso hablaríamos del peso del avión por lo que sería la aceleración del mismo. Recordamos que este peso o esta fuerza la podemos expresar siempre en una aceleración constante, la cual Newton nos decía que cualquier objeto que caiga hacia la gravedad de la Tierra lo va a hacer siempre a 9.8 metros pies sobre segundo, o igualmente en el sistema inglés a 32.2 pie sobre segundo, pie por segundo. En este caso sería metro por segundo y en este caso sería en el sistema inglés 32.2 pies por segundo. Y hablamos de una aceleración constante. Con respecto a nuestra cuarta resistencia, nuestra cuarta fuerza, hablamos de la resistencia, que en este caso lo que nos ayuda a generar son los componentes o elementos de la aeronave, ya que son estas las que están siempre expuestas a cargas. Generalmente fluidos de aire. Dentro de esta fuerza hablamos de dos tipos de resistencia, ya que hablamos sobre directamente los elementos o componentes del avión. Resistencia inducida
que recordemos que esta es la que produce es producida por todas las superficies que generen sustentación. Generan sustentación, e igualmente hablamos de una resistencia parásita, la cual sería lo contrario, no generan sustentación. ¿Listo? Recordemos que dentro de la resistencia encontramos una parte importante sobre la parte del ala, específicamente en las puntas, y hablamos de los winglets. Recordemos que los winglets han sido fabricados para evitar que se generen vórtices que generan vibraciones. Recordemos que a mayor vibración habrá un mayor desgaste en los elementos de la aeronave. Aquí podemos encontrar, digamos, que una importancia de los winglets. Dentro de esto también encontramos un concepto muy importante, que es la velocidad de planeo. Cuando hablamos de velocidad de planeo, cuando hay un punto de encuentro entre las dos resistencias. Recordamos que las dos resistencias son inducida y parásita. ¿Qué pasa si hay un punto de equilibrio entre estas dos? Va a haber habrá un equilibrio en las cuatro fuerzas. Recordemos que la velocidad de planeo ayuda para que, si en caso de que los motores fallen, el piloto pueda tener una mayor opción de planear el avión. Listo. Entonces, ya que digamos que tenemos presentes cuáles son los cuatro fuerzas que actúan en el vuelo sobre una aeronave, vamos a ver cómo actúan estas fuerzas en las tres fases de vuelo. Recordamos que las tres fases de vuelo, la primera tenemos el ascenso, y en esta tendremos presente que el empuje, ya que estamos hablando de una fuerza hacia adelante, empuje será mayor a la resistencia. Y por ende, diremos que la sustentación será mayor al peso. Vamos a nuestra segunda fase de vuelo, que hablamos de nuestra velocidad crucero o velocidad de equilibrio. En esta, como decíamos anteriormente, las cuatro fuerzas son iguales. Y por último tendríamos en nuestra parte el descenso. Y en el descenso hablamos, digamos, que todo lo contrario a lo que es el ascenso. Hablamos que nuestra sustentación será menor al peso. ¿Para qué? Para que haya una disminución de altura.
Listo. Igualmente, ya que estamos hablando sobre la parte principal del avión, queremos recordar cuáles son las piezas que componen una aeronave. Hablamos del fuselaje y traemos alusión al tema de nuestras resistencias. El fuselaje lo que crea es una resistencia parásita. E igualmente hablamos de nuestro empenaje, parte trasera, que nos ayudan a crear sustentación e igualmente nos ayudan a producir los dos tipos de resistencia, que recordamos que son parásita e igualmente resistencia inducida. Okay. Vamos igualmente por los planos, que como ya sabemos, nos generan sustentación y nos van a ayudar a generar una resistencia inducida. Y en el caso de los helicópteros, estaríamos hablando de ya sea el rotor principal o el rotor de cola. Listo. Continuamos. Volvemos nuevamente a nuestras cuatro fuerzas y vamos a manejar esta vez los conceptos en inglés. Vamos a hablar de lift y recordamos que lift equivale a sustentación. Parte importante, planos para generar esto. Hablamos igualmente del peso o weight, que en este caso no produce aceleración. Peso simplemente es un peso, una masa. Aceleración, pero sí recibe aceleración. Hablamos de nuestro empuje, que en el caso de los aviones hablamos de nuestras turbinas y en el caso de los helicópteros hablamos de nuestras hélices. Hablamos igualmente de la resistencia, ya, y esta recordemos que se puede crear por la fricción, por el flujo de aire alrededor de la aeronave, que en este caso sería el fuselaje. Dentro de las fases de vuelo, vemos que también se tienen que cumplir unas condiciones en las cuales entran o aplican estas cuatro resistencias. Y vamos a hablar a continuación de esas condiciones. Hablamos que la primera condición es que la aceleración produce más empuje que resistencia. Nuestra segunda condición sería que la desaceleración produce más resistencia que empuje. Nuestra tercera condición es que en la velocidad constante, hablamos de una velocidad crucero, el empuje y la resistencia son iguales. Nuestra cuarta condición es que en la zona de ascenso la sustentación será mayor que nuestro peso. ¿Okay?
el peso de la aeronave. Y nuestra quinta y última condición, que hablaríamos en esto en nuestra fase de descenso, el peso será mayor, esta vez, que la sustentación. Debe haber un equilibrio de fuerzas en cada fase. Listo. Igualmente vamos a traer alusión o vamos a recordar algunos conceptos que es importante que conozcamos como técnicos de mantenimiento, y recordamos el concepto de altura, que es la distancia que hay entre un punto en el terreno y uno en el espacio. Recordamos igualmente altitud, que en este caso es la distancia que hay entre el nivel de mar y un punto en el espacio. Y por último hablamos de elevación, que es la distancia que hay entre el nivel del mar y un punto del terreno. Listo. Ya que el propósito, digamos que de la clase era poder ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre un avión, vamos a hacer énfasis en esta fuerza, en la fuerza de resistencia. Recordamos que tenemos la parásita, que no contribuye con la sustentación. Y dentro de esta parásita tenemos el tipo de parásito en forma, que en este caso aplica a todos los elementos de la aeronave y depende de su ubicación, depende también de su forma aerodinámica. Recordemos que puede ser simétrica o asimétrica. Igualmente también vimos que el aire crea unos tipos de flujo dependiendo de la forma del elemento de la aeronave. Recordemos que el flujo laminar es un flujo constante y el flujo tubular podemos decir que son esas masas de aire que chocan o que se generan por el choque de flujo de aire contra una superficie o un elemento no muy aerodinámico. ¿Listo? En este caso hablamos que el elemento que genera sustentación y que digamos que va a ser fuerte para parte esencial para recibir esos flujos de aire es el plano aerodinámico, que este nos ayudará a crear un tipo de flujo laminar. Entre mayor haya un flujo laminar, el rendimiento de la aeronave será mayor. Continuamos. Dentro de la parásita, aparte de la tipo de forma, encontramos la parásita en fricción, que esta es producida por el rozamiento de aire sobre un elemento de la aeronave. Recordemos que entre mayor sea el área rugosa o el área afectada, esto generará más resistencia, ¿sí? Por eso es que como técnicos de mantenimiento nuestra labor es revisar que la parte o la superficie del elemento sea lo más lisa posible. Y por último tenemos la resistencia de interferencia, que esta hablamos que es producida por las intersecciones y ángulos cruzados de algunos elementos de la aeronave. Recordemos que entre más cerrado sea el ángulo, mayor resistencia se creará. Ya que cubrimos una parte de la resistencia parásita,
pasamos a nuestra resistencia inducida. Y dentro de nuestra resistencia encontramos la resistencia alar, que recordemos que esta es producida por la posición horizontal de la fuerza aerodinámica y es directamente proporcional al ángulo de ataque. Esta es directamente proporcional al ángulo de ataque. E igualmente encontramos la resistencia de vórtice. Recordemos que esta resistencia es producida por los bordes de las puntas de los planos, ya que en esta parte encontraremos los flujos o cambios de flujos de aire. Se han venido creando para esto, recordemos el término anterior que vimos, los winglets, o incluso hay diseños de aeronaves que han creado sus planos en forma elíptica. Todos estos avances con la idea de ¿qué? De mejorar el rendimiento y generar menos resistencia de la aeronave. Seguimos. Por último, tenemos también nuestra resistencia total. La resistencia total podemos decirlo que es un punto de equilibrio donde la resistencia parásita se encuentra con nuestra resistencia inducida. E igualmente hablamos de una resistencia de perfil, que esta es creada por los puntos de conexión entre las planas y los planos del avión donde chocan los flujos de aire. Entonces recordemos que esta es creada por los puntos de conexión entre las palas y los planos. Del avión. Y así concluimos en resumen estos temas. Muchísimas gracias.